parte de esa magia viene de la mano de algo que a veces nos cuesta un poquito digerir, por ahí nos cuesta un poquito localizar en qué parte y por qué nos da miedo. ¿Verdad? ¿Qué tema el del miedo? Y vamos a hablar un poquito del miedo porque, entre otras cosas, una oyente el otro día nos consultó si podíamos hablar de este tema y por supuesto que vamos a hablar de él. Exactamente. El miedo. Miedo. ¿Quién no tuvo miedo? ¿Quién no tuvo ¿Quién miedo? no tuvo miedo? ¿Quién no tuvo miedo? Y no estamos hablando del miedo de supervivencia. El Exacto. miedo no es tan malo. El miedo muchas veces es bueno porque el miedo nos protege. Desde nuestro cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro más básico, el miedo nos protege porque activa el instinto de supervivencia. Exacto. Entonces está bien que tengas miedo si estás en la Torre Antares, no sé hasta qué pisos tiene. Tiene unos cuantos. Unos cuantos. Bueno, si estás en el piso 20, caminando por el borde de la terraza, está bien que tengas miedo a caerte. Ese es el miedo, ese es el instinto de supervivencia. Y ese cerebro reptiliano es el que nos hace sentir ese instinto de supervivencia. Y por eso es que nos protege en ciertas ocasiones. Pero ¿qué pasa con el miedo? Que hay en muchas otras ocasiones que no nos protege, que nos paraliza y nos impide hacer aquello que deseamos hacer, aquello que deseamos hacer. El miedo, o sea, tenemos miedo a mil cosas, miedo a... Voy a poner ejemplos, pero son millones, y después les voy a contar una historia personal. Miedo a encarar una relación, miedo a pedir un nuevo trabajo. En todo eso entra también la autoestima. Yo siempre la autoestima, como me parece que es la clave, la asocio a todo, pero ese miedo a veces exagerado, ¿qué pasa con el miedo? Que muchas veces nos imaginamos cosas que nunca van a pasar. La mayoría de las cosas que nos imaginamos nunca van a pasar. Y vienen de ese miedo que sentimos a que nos salga algo mal. Y por eso dejamos de actuar y nos paralizamos. Julio, ¿vos sabías que los bebés nacen, o sea, cuando somos bebés nacemos solo con dos miedos? Yo No. me lo enteré hace poco. Nacemos con el miedo a las caídas y nos provoca miedo los ruidos fuertes. Esos son los dos miedos con los que nacemos. La mayoría de los demás miedos son miedos adquiridos, miedos que alguien nos dijo o que nosotros fuimos adquiriendo por circunstancias que fuimos viviendo. Y esos miedos son los que podemos transformar, los que podemos cambiar. Yo te voy a contar una historia personal que la cuento en mis libros y que mucha gente de mi entorno la sabe. Yo en un momento de mi vida tuve pánico a volar, pero pánico en serio. Y aparte me preguntaban, ¿pero qué te da claustrofobia? No, me da miedo que se caiga el avión, era literal. Claro, y yo toda mi vida había viajado, porque mi mamá es española y íbamos a ver a los abuelos, estaba acostumbrada a viajar, pero como a los 25, no, como a los 30 años, por ahí, me vino ese pánico que cancelé un viaje, ya pago, no podía volar. Y creí que no iba a poder volar nunca más. Y bueno, y empecé a trabajar en mí, en mi interior. Yo sabía que ese miedo me lo estaba generando otra cosa, que me lo estaba generando algo más allá de, en este caso, de un avión. Empecé a mirar hacia adentro, por eso invito tanto a que miremos hacia adentro. Pedí ayuda, porque es válido pedir ayuda. A veces necesitamos pedir ayuda, porque solos no logramos ver el camino. Y nos cuesta pedir ayuda. Y nos cuesta mucho, porque creemos que vamos a poder solos. Al final, somos solo nosotros mismos los que hacemos el cambio. Pero de repente,
una ayuda, un psicólogo, un terapeuta, un libro, una formación de algo, lo que sea que a cada uno le haga bien, a veces está bueno, porque a veces ayuda. Hice todo eso, pero finalmente lo logré superar yo sola. Hace poco me fui a andar en una avioneta. ¿Mm? Y claro, y me llamó una prima y me dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y me hice amiga del miedo. O sea, yo eh, superé eso, por eso lo cuento, porque me hice amiga del miedo, porque eso también es importante. A veces intentamos evadirlo al miedo. Sí. Intentamos, intentamos decir, no, no le voy a prestar atención. Pero en ese caso el miedo sigue ahí y sigue funcionando también a nuestro nivel inconsciente. Entonces, a veces cuando no logramos o no, algo que queremos, decimos ¿por qué? Porque ese miedo sigue funcionando. Entonces, no es, la forma no es huir. Nosotros tenemos dos mecanismos, el de huida o el de lucha. Yo eso lo aprendí cuando estudié experiencia somática, que explicaba, pero mucha gente hoy en día lo explica, cuáles son nuestros procesos para enfrentar un miedo, ¿no? Y también viene del cerebro reptiliano eso de luchar o huir. Y también esconderse, pero luchar y huir son como los más típicos. Sí. Entonces, si nosotros estamos luchando contra el miedo constantemente, generamos más miedo. No es la manera por ahí. Ni huyendo ni luchando, en realidad. Si huimos, nos estamos como escondiendo, como intentando evadirlo. Pero eso no quiere decir que nos vaya a dejar de dar miedo eso que nos da miedo. Y bueno, lo mismo con la lucha y la vida. Entonces yo entendí que lo que tenía que hacer era hacerme amiga del miedo. Yo tengo un mentor que te dice, si tenés miedo, hacelo con miedo. Y es perfecto. Es eso, es hacerlo con miedo. Yo las primeras veces que me subí a aviones nuevamente, me moría de miedo, me moría de miedo. Y con la repetición, nosotros aprendemos mucho por repetición. Al hacerlo una y otra vez, lo fui superando. Y al hacerme amiga de ese miedo, es como decir, creer que es tu amigo, agarras a tu amigo de la mano y decís, venite conmigo. Por el miedo va a venir, va a ir contigo, va a seguir yendo contigo. Entonces, llévatelo con él y mostrarle, porque es nuestro cerebro en realidad que nos está siempre como queriéndonos mantener en esa zona de confort. Mostrarle que en realidad igual con él vos podés hacer eso. Yo sé que suena arriesgado o que suena medio loco, pero hay que ser valientes. En este caso tenemos Exacto. que ser valientes. Exacto. Le pasa mucho, perdón. Sí, sí, nos pasa a todos en todo momento eso de querer emprender algo y por alguna razón bueno, lo dejamos para mañana. Pero hoy también hay un miedo, está ese miedo implícito, no, mejor hoy no, porque no sé, el tiempo está, no está muy lindo y algo me va a pasar que realmente no voy a poder comenzar ese día o hacer lo que tenía planeado porque hay un miedo ahí escondido y a veces ese miedo nos puede venir de alguna situación de nuestra infancia, de nuestra juventud. Así, vaya a saber de dónde viene. Después uno se autoanalizará porque no es fácil a veces darte cuenta de dónde viene. Y generalmente sí, casi todo viene de nuestras primeras relaciones, de Mm. nuestros primeros vínculos con nuestros padres, con las personas que nos criaron, con nuestros compañeros de colegio, con nuestros maestros. Casi todo viene de ahí. Pero es lo que dije en un principio, muchos miedos que tenemos son adquiridos. Y a veces nos boicotean relaciones, trabajos. ¿Cuántas veces capaz que dejamos de mandar un currículum a un trabajo porque nos da miedo, porque nos van a decir, porque
o entra la comparación de compararnos con otros, no, van a haber personas mejores que yo, y no nos arriesgamos. Sí. Ahí es donde hay que actuar con miedo, porque no pasa nada, porque tu vida no está en peligro, porque tomes una decisión así. Con las relaciones pasa mucho. Con las relaciones hay personas que tienen el corazón tan cerrado que si alguien les da amor, la persona huye. Eso también es por miedo. Sí, no, Eso no, no. también es por miedo. Claro, claro. No solamente le tenemos miedo a aquello que, digamos, a esas cosas que de repente, yo que sé, a la oscuridad, a que nos salgan las cosas mal, sino también tenemos miedo a veces a que nos salgan las cosas bien, porque no estamos preparados. Exacto. El miedo al éxito. Eso. ¿Qué hago si tengo éxito? ¿Cómo lo mantengo? Eso también da miedo, ¿eh? Sí, claro que sí. Ese va a ser seguramente no mi próximo libro, pero sí el próximo, porque el próximo libro está casi terminado, pero sí va a ser el 4.º libro de la saga de Creo en la magia y en el amor. El miedo al éxito. Porque no se habla mucho del miedo al éxito y a veces tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Sí, porque nos acostumbramos al fracaso, entonces ya lo tomamos como normal. Pero, exacto. sin embargo, le tenemos miedo al éxito. Y a veces no dejamos llegar cosas a nuestras vidas por ese miedo que tenemos. Entonces, para redondear, la mejor forma es hacernos amigos del miedo e ir a eso que queremos con miedo. Y sí, y no quiero decir malas palabras, pero te vas a asustar mucho. Exacto. Mira, entienda como quiera, pero... hay un video muy interesante, lo pueden buscar en internet, el actor americano Will Smith, que habla un poquito también del miedo. Él tenía mucho miedo a tirarse en paracaídas. Y bueno, se fue a tirar, hizo lo que tú justamente estás mencionando ahora, llevar el miedo con él, irse y descubrir lo maravilloso que uno se puede sentir si traspasa ese miedo. Lo mejor está detrás del miedo. Realmente pinta muy bien todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Hacerlo. Si te da miedo, hazlo, porque creo que ese es el camino. Sentilo, gritá, llorá, sentilo, morite de miedo, pero hacelo. Después, hacelo. Qué casualidad lo de Will Smith, en un capítulo, tengo un capítulo dedicado a él, justamente, contándolo del paracaídas. Y él dice, ¿eh? Sí. No llegué todavía. Dice no llegaste. No. Mirá, no te lo tendría que haber contado para que te diera la sorpresa de que estaba ahí de lo que vos habías hablado. Pero es verdad, él dice que el punto de mayor peligro es en el que menos miedo sentís. Porque él dice que cuando se tiró en el paracaídas, allá no tenía miedo. El miedo lo tuvo antes. El miedo lo tenemos antes de hacerlo, con todas las historias que nos damos vuelta en la cabeza. Yo me acuerdo cuando tenía el pánico a volar, las historias que me imaginé, las formas que me iba a morir. Yo creo que en el fondo muchos miedos al final esconden un poco ese miedo a la muerte que todos tenemos, a lo desconocido. Sí. Y sí, yo me inventaba las historias, pero la película entera, y hacemos películas en nuestra mente de cosas que no van a pasar. Creo que sería un tema muy interesante para tratar en un taller. También te voy dando material. Las 1000, bueno, hay por ahí, no es un invento, ¿no? Las 1000 formas del miedo a morir. Creo que vamos a encontrar un montón de miedos, y luego de sacarlos, de poder expresarlos, nos vamos a reír de esas cosas que tú dices, ¿no? Todo lo que uno pensaba, la película que se hacía, y eso nos va a enriquecer muchísimo. Así que te dejo por ahí el dato
Bueno, porque hagamos algo. en Punta del Este, en alguna conferencia, en algún taller. La verdad que estamos ansiosos por participar, así que bueno, vamos a ir Estaría trabajando buenísimo, estaría buenísimo, me encanta, aparte de recorrer el interior, Punta del Este es muy especial para mí y bueno, así que No, hagamos por algo, supuesto. sí, claro que sí. Sí, y es un tema, la verdad, el miedo, un tema muy importante, excelente tema, me dicen aquí a través del WhatsApp. Y Gracias. aprovecho, déjame saludar a Chechu Romero, que nos está, bueno, saludando, está desde hoy ahí prendida, y desde la Hola, barra, Chechu. Jorge Daniel también, un abrazo enorme. Y sí, el miedo ha descubierto a grandes artistas y también ha sepultado a otros grandes sabios. Así que a ponerse las pilas, ya saben, pueden ya ir ahondando un poquito en el tema o descubriendo esa magia con la trilogía de Ana Karina Saraceno. Ahí está la web, anacarinasaraceno.com, pueden ingresar, pueden pedir el libro, pueden comunicarse también con Ana Karina, hablar con ella y bueno, van a encontrar mucha magia en sus palabras y van a poder van a empezar a trabajar en vuestro interior. Así que, Ana Karina, bueno, tienes trabajo. Te dejo trabajo Tengo trabajo, vamos a planear una linda conferencia para hablar del miedo, para hablar de cómo, bueno, de un poco para ahondar en lo que hablamos hoy y, Exacto, por supuesto, alguna cosa más. Como siempre, exacto. yo estoy abierta a todo lo que propongan y dentro de lo que yo pueda hablar y ayudar, para eso estamos. Yo siempre digo que yo escribí estos libros como estos libros los escribí y es lo que a mí me hubiese gustado leer cuando tuve miedo, cuando sentí que no merecía, cuando tenía la autoestima baja sobre todo. Por eso los hice simples, concisos y al grano. Ya, ya. Por eso a veces movilizan un poco, pero después te liberás. Y con el Sí, miedo un poco lo mismo. El mensaje es que se hagan amigos del miedo y que lo hagan con miedo. exacto, Y exacto. después nos cuentan. Yo Sí, sí, sé que los resultados son positivos sin siempre. duda. Sin duda que sí. Ana Karina, un placer y te esperamos el próximo viernes, creo que, salvo que algún oyente, bueno, nos plantee durante la semana algún otro tema. Vamos a, ¿cómo es? Me distraigo un poco, estaba mirando Hablar del propósito. del propósito, que es otra cosa que justamente el miedo también a veces no nos deja descubrir ese propósito que tenemos y bueno, eso vamos a tratar el próximo viernes contigo. ¿Te parece? Genial, me parece buenísimo. Julio, un placer como siempre, un honor estar en tu programa y nos vemos el viernes que viene. Un abrazo enorme y buen fin de semana. Abrazo. Gracias.